se han quedado tu dinero porque ellos han decidido que hay una norma que es que si no ves sus correos, tienes que aceptar sí o sí sus condiciones. Yo entro en pánico, obviamente. Llego en la noche, me voy a quedar a dormir en el aeropuerto porque pues ya no tengo dinero para quedarme, hospedarme en otro país. Obviamente metí tarjetas de crédito a lo bestia. Terminé gastando alrededor de 1.070 euros más o menos para poder regresar a México. Tú has tenido suerte que tenías un hermano que te dejó dinero, etcétera, y una persona que no tuviera a alguien que le pueda dejar ese dinero se queda tirada en medio de Barcelona. ¿Cómo se llama la compañía? Es Iberojet. Soy Joan Planas y si queréis viajar en avión, os recomiendo que antes escuchéis lo que sucedió a Karen con la compañía Iberojet y así evitar que os suceda un desastre. Por cierto, un truco. Aquí debajo le dais clic y abrís hasta el final. Cuando me llegó la historia de Karen, pensé que podría ser un error de la compañía y que seguro habría alguna compensación. Al final son humanos y todos cometemos errores. Pero al documentarme me di cuenta que a Karen no le ayudaron ni le compensaron el daño y que además no es un error anecdótico, sino que parece que se repite demasiadas veces. Por cierto, no hace falta recoger ninguna maleta porque si quieres viajar bien, tienes que llevarlo todo en una maletita transportable en el avión. Con una búsqueda rápida en Google os podéis encontrar infinitas críticas de otras personas con el mismo problema que sufrió Karen. No viajen con Iberojet, es un desastre con retraso de 2 horas. Cambian el horario de salida del avión sin avisar. He perdido mi conexión por su culpa. Retraso de más de 24 horas en el vuelo. La peor compañía con la que he viajado. El vuelo se retrasó aproximadamente 6 horas. Tenía un vuelo y al llegar al aeropuerto me enteré que se cancelaba. Me cancelaron un vuelo y se niegan a indemnizarme. Iberojet siempre se retrasa, pero lo peor es que no compensa a sus pasajeros. Y la lista de quejas sigue y sigue, y no es la única compañía con quejas similares. Justo la semana que estaba editando esta entrevista, tenía que comprar un billete y al buscar vuelos me salieron ofertas de Iberojet y otras compañías baratas que tenían las mismas críticas. Es verdad que muchas veces solo escriben los que han tenido mala experiencia y el resto que han disfrutado el vuelo no escriben comentarios, por lo que puede que las críticas no sean un buen ejemplo de la realidad. Pero hay demasiados casos y muy graves como para arriesgarse. Así que, como os podéis imaginar, preferí pagar un poco más con otra compañía para no formar parte de este muro infinito de quejas. Y por suerte, el viaje fue perfecto. Y sí, me he ido de España para vivir un año en Asia. Espero que esta entrevista ayude a otras personas a evitar estos problemas y que Iberojet o cualquier otra compañía mejore sus servicios. Que sea barato no es excusa para dar un servicio que pueda provocar quedarte sin dinero y sin poder volver a tu país, como le pasó a Karen. Karen, cuéntame exactamente qué pasó el día que estabas de turista en España y querías volver a tu país a trabajar. Yo tenía mi vuelo el 26 de octubre, yo llegué muy temprano, me voy a la pantalla y mi vuelo no estaba, ¿no? Que era a Cancún. Dije, bueno, tal vez llegué demasiado temprano. Entonces, bueno, pues yo ahí en Barcelona voy a la ventanilla de la aerolínea y me dicen, pero es que ese vuelo ya está arriba, ya está a punto de despegar. ¿Cómo se llama la compañía? Es Iberojet. Iberojet, que tu avión hace que se vaya antes de tiempo. Ajá. Cuando compraste el billete para ir en avión, la hora que había era la que tú creías que iba a salir. Claro, el vuelo salía a las 16. Lo que me comentaron es que había cambiado a las 13. Tenía 3 horas antes que iba a salir. Pero ¿en qué momento a mí me avisaron que el vuelo había cambiado de hora? Regularmente los vuelos cambian a después, ¿no? Pero en este caso sale más temprano, sale 3 o 4 horas antes, ¿no? Algo que, lógicamente, se tendrían que preocupar en que te llegue la notificación de que ha cambiado el horario, porque claro, tú prevés llegar más tarde, no prevés llegar tan temprano. ¿A ti te avisaron? Ellos comentaron que sí, se me había avisado. Entonces yo les dije, no puede ser posible porque incluso días antes yo agregué maletas en la aplicación y en la aplicación no hay nada. Entonces yo les enseñé mi celular, ¿no? Oye, agregué maletas. O sea, es como, ¿en qué momento se me avisó? Se te envía por correo electrónico. Y yo, es que no puede ser, ¿no? Busqué Iberojet en mi correo electrónico, no había nada. Y yo, es que ve, no hay nada. Es que a lo mejor no ese es el correo que usaste, es que ese es el único correo que uso. No hay más. Aquí está donde me dicen que me invitan a hacer el check-in, es lo único que tenía. Entonces me dicen, no podemos ayudarte, a todos se les avisó. Entonces me metí al spam y estaba en el spam un correo de casi semanas antes en el que decía, urgente, el vuelo ha cambiado de hora. Si no llegas a ver este correo, damos por hecho que
estás aceptando, ¿no? Espera un momento. Me estás diciendo que la compañía te mandó una notificación de que se había cambiado el horario y que solo si no estás de acuerdo respondas a un correo que tú no has visto. Ajá. Si yo no contesto, Claro. ellos dan por hecho que estoy de acuerdo. Lo normal. O sea, ahora si te envían un correo, cualquier persona o una empresa diciéndote, oye, nos tienes que pagar 1.000 euros y si no estás de acuerdo, contesta este mail y tú no lo ves, pues da igual. Tienes que pagar los 1.000 euros porque... haberlo visto, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy extraño que haya llegado una bandeja de spam. Cuando yo compré el vuelo, me llegó a mi bandeja normal, etcétera. Entonces veo que el remitente es diferente. Se me hizo muy extraño que los correos que regularmente me enviaba la aerolínea llegaran de @iberojet.com y de una notificación tan importante me llegara desde un correo extraño que lo detectó automáticamente como un spam. Tengo aquí el email que te mandaron desde reservas@evelo.com. Evelo.com forma parte de la compañía Iberojet, lo hemos comprobado. Voy a enseñar en pantalla lo que dice. Le adjuntamos el nuevo bono con el horario actualizado. En el caso de no aceptar este cambio de horario, debe contestarnos por esta misma vía en las siguientes 72 horas. En el caso de no recibir respuesta por su parte, entendemos, acepta el cambio de horario. ¿Es esto legal? Yo lo dudo. Iberojet, ¿es esta la manera como usted trata a los clientes? Dándoles un trato en el que si no ven un mail aceptan cualquier condición que les ponga. Tú has pagado un billete en el que se han quedado tu dinero porque ellos han decidido que hay una norma que es que si no ves sus correos tienes que aceptar sí o sí sus condiciones. ¿Es esto legal, de verdad? ¿Hay algún abogado, hay alguna asociación de consumidores, hay alguien, una institución, el Estado que pueda explicarnos si esto es legal, si Iberojet está haciendo una práctica legal, la de aceptar condiciones nuevas a sus clientes cuando no han visto esas condiciones a través de un correo? ¿Es normal que envíen los nuevos cambios horarios con un correo que no sea el habitual, a lo que te envían, por ejemplo, los check-ins, etcétera? Los otros correos no usan este correo, usan un correo de Iberojet, pero aún así, aunque no te hubiera llegado a spam, es normal que si tú no ves ese correo tengas que aceptar cualquier condición que te dicen. El cambio tan importante que a ti te hizo perder el avión y te hizo perder además unos 300 y pico euros que pagaste por el vuelo, esto implica que tú además tienes una vida en la que tenías planeado llegar a tu casa porque tienes que trabajar y no tenías tiempo, tenía que ser ya, tienes que irte ya. ¿Qué sucede en ese momento? Yo entro en pánico, obviamente, marco a la aerolínea y me dicen, ¿cuál es el problema? Tu vuelo ya salió. Se les avisó con mucho tiempo, nosotros no podemos meternos como a tu correo, a tus settings, como para saber si te llega o no, ¿sabes? ¿En serio te dijeron eso? Me dieron a entender que yo debía haberme revisado el correo como para que todos mis settings estén bien y no me estén llegando al spam. Claro, ¿no? porque no es mi problema que llegue spam. Lo habitual es que estemos revisando a ver si las empresas nos ponen condiciones que nos los van a aceptar si no lo vemos, ¿no? Es lo habitual. Claro. Estamos siempre, yo sí estoy siempre, cuando me levanto por la mañana, a ver qué empresa me está poniendo condiciones que si no las veo me las acepta. Y incluso yo les comenté, pero es que no puede ser posible si yo agregué maletas 5 días antes, que incluso cuando las agregué no me haya aparecido algún cambio de hora o algo así. Es, bueno, pues es que las aplicaciones también se tienen que estar actualizando, a lo mejor no revisaste bien, bla, 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 pero me dijeron, te mandamos a que cheques los términos y condiciones de haber comprado tu vuelo y ahí van a aparecer pues, en caso que tú hayas perdido tu vuelo, dónde aplica un reembolso y dónde no. Y yo dije, quiero mi reembolso. Es que tú no has perdido el vuelo porque has llegado tarde. Tú has perdido el vuelo porque ellos te han cambiado el horario, no se han asegurado de notificarte. Yo dudo que legalmente sea correcto el hecho de hacerte aceptar unas condiciones sin que las hayas visto. El trato que te tuvieron contigo es culpa tuya, ha sido totalmente culpa tuya, tú te las apañas. ¿Y qué más te dijeron? No te podemos reembolsar. Lo único que podemos como hacer por ti es regresarte los taxas del aeropuerto. Las taxas fueron aproximadamente 30 euros. Wow. Es lo único que podemos hacer por ti y aquí damos por cancelado este tema. Pero bueno, ¿están seguros que es lo único que pueden hacer por mí? Porque en serio creo que no fue mi culpa que me haya llegado este correo acá, ¿no? Pues sí, fue básicamente lo que me dijeron y yo dije, bueno, de tener 30 euros a tener 0, pues quiero los 30 euros. Teniendo en cuenta que tenías que comprar billete ya para irte para tu casa. Sí, no, bueno, ya después de ahí yo me quedé en el aeropuerto viendo cómo podía solucionar, a ver si salía otro vuelo de otra aerolínea. Estuve buscando por ahí, bueno, tuve que gastar como en quedarme otro día en Barcelona.
en irme a una escala que no tenía planeada y ahí esperar mi vuelo a México. Total, fue una odisea como de 3 días en las que estuve de aeropuerto en aeropuerto. Durmiendo en el aeropuerto, ¿no? Dormiste, tuviste que dormir porque es que ya no tenías dinero para poder pagar la vuelta. O sea, no, estamos hablando que se acababan mis vacaciones. En mayo yo ya había comprado todos mis vuelos, yo ya había dicho, este presupuesto para mis vuelos ya está. Entonces, esto pasa en octubre. Obviamente era para ese día o para el día siguiente. Pues claro que los vuelos, los precios se elevaron muchísimo y pues terminé gastando alrededor de 1.070 euros más o menos para poder regresar a México. Y la compañía se desentiende totalmente de ti, te da la culpa a ti de no haber revisado el correo que además estaba en spam. Que tenemos todas las pruebas, tenemos el correo donde dicen que si no ves el correo, aceptas las condiciones. Es que no tiene ninguna lógica que esto pueda suceder. O sea, es que no vivimos en el mundo al revés. Espero que se repare el daño, que a Karen le devuelvan el dinero. Y no solo eso, sino el hecho que hayas tenido que pagar hasta 1.000 euros más para poder llegar a tu casa precisamente por culpa de esta compañía que no hizo las gestiones bien. Que no me parece normal lo que te ha pasado y que nos puede pasar a cualquiera. O sea, a mí cuando me llegó esta historia tuya pensé, ostras, es que yo había hecho un viaje hace poco y cogí muchos aviones. Pensar, imagínate cualquiera de esos aviones que me hubieran hecho esto. O que de repente ahora las compañías empiezan a decidir a enviarte mails cambiando las condiciones y que si no las ves, pues oye, te jodes, las has aceptado por no haberlo visto. No puede ser, sería un caos, sería un caos. Las compañías podían hacer lo que les diera la gana, como acaba de pasar, que ha hecho lo que le ha dado la gana, que además nosotros, cuando tú estás de viaje, tu obligación no es estar viendo el mail constantemente, precisamente estás de vacaciones. Lo que vas a hacer es, de vez en cuando, hacer la gestión, el check-in, etcétera, que en tu caso, además, haciendo el check-in, no te decían que había cambiado el horario. Es que no... No, me mandaban un correo que decía que mi check-in estaba listo y ya, pero no venía un cambio de hora. Eso es inadmisible y has tenido suerte que tú conseguiste el dinero para volver. No sé si tuviste que pedir dinero. Sí, le pedí a mi hermano su tarjeta. Obviamente metí tarjetas de crédito a lo bestia porque pues, no había otra forma. Tú has tenido suerte que tenías un hermano que te dejó dinero, etcétera. Y una persona que no tuviera hermanos o alguien que le pueda dejar ese dinero, se queda tirada en medio de Barcelona. Fíjate que al principio sí me sentí como un poco culpable porque dije, es que ¿por qué no entra a la bandeja? ¿No? Pues es lo que me dijeron en la llamada de, así como, ¿cómo? ¿No viste el correo? ¿No? Así como, fue totalmente tu culpa, ¿no? Entonces fue como, no, pues ya que reclamo, ¿no? Y me fui, pues busqué el vuelo y esto, y después dije, a ver, no. Vi los remitentes diferentes y todo, y dije, es que todo esto está muy mal, o sea, porque estamos hablando de que cambió para antes, no para después. Entonces es como, yo tengo que tomar todavía muchísimo más tiempos de anticipación. Entonces todo esto sí me pareció como muy fuera de lugar. Estuve viajando muchísimo todos estos días y jamás me había pasado hasta con esta aerolínea. Muy raro, muy extraño y pues ojalá sí se pudiera hacer algo. A mí me gustaría, que no sé si existe, que en el aeropuerto hubiera una, digamos, un ente, una institución o algo que sea parte de las aerolíneas, en la que cuando te pasa un problema no vas a la aerolínea, porque lógicamente a tu propia aerolínea van a decir no, nosotros nos desentendemos, ¿sabes? O sea, es culpa tuya. Tendría que haber alguien que haga de mediador para que esto tenga un camino lógico y justo. Que si tú vas al mediador, le dices, mira, ha pasado esto, ¿ves este correo? Me han dicho que he aceptado un acuerdo por no ver este correo. Lógicamente el mediador no te va a decir es tu culpa. Es que a nadie con 2 dedos de frente te va a decir que es tu culpa. No tiene sentido alguno. Y va a hacer que como mínimo la empresa se haga responsable, etcétera. Creo que eso debería existir en caso que no exista, que lo desconozco. Yo creo que no existe. A mí únicamente había como un servicio a clientes que fue el que me dijo, pues ve a tu aerolínea. O sea, no tengo otra opción. Y pues claro, no ellos que iban a hacer por mí. Y en la aerolínea me dijeron, pues llama a la aerolínea porque nosotros ya terminamos aquí el check, el vuelo ya salió. Es como si te roban, vas a la policía y te dicen, no, ve a hablar con el que te ha robado, a mí que me cuentas, ¿no? Ajá, sí, algo así, ajá. A mí que me cuentas. Y vas con el que te robó y te dice, no, pues tú descuidaste tus cosas, claro, estabas viendo. Es tu culpa. No, haber visto el mail, hombre, haber visto el mail. Claro, a ti el dinero, a ti te han hecho perder 1.300 euros como mínimo. Sí. Lo que gasté extra más. Ajá. Todo, los días que estuviste, el tiempo, bueno, en fin, aparte de la salud, el daño a la salud mental que es el hecho de, ostras, no sé si voy a volver a casa. O sea, estoy aquí. No, yo estaba, te lo juro que pensando, voy a encontrar un vuelo primero, ¿no? Y luego cuando lo encontré, pues me tocaba salir de otro país, un vuelo muy temprano en la mañana, que pues yo dije, no, a ver, llego en la noche, me voy a quedar a dormir en el aeropuerto porque pues ya no tengo dinero para quedarme, hospedarme en otro país.
a esperar mi vuelo, ¿no? Entonces me quedé pues toda la noche ahí esperando el vuelo, casi que estaba ahí en frente de la aerolínea para que no me fueran a decir, tu vuelo ya se Claro. fue o algo así, Claro, ¿no? ahora Estaba como espantadísima. claro, el miedo ahora de que cualquier compañía te cambie el horario así por las bravas, ¿no? Porque como no Sí. viste el correo, claro, a partir de ahora vas a estar viendo siempre el correo a ver el spam. Totalmente. Entonces, ahora estoy pendiente más al spam que a cualquier otra cosa. Pues nada, Karen, muchas gracias. Espero que la gente sea consciente de lo que está pasando, de que mañana les puede tocar os puede tocar a vosotros. O sea, a mí lo que más me sorprendió de la historia cuando me lo contó fue, ostras, que mañana cojo un avión y me puede pasar lo mismo, y me puede dejar tirado, o sea, no puede ser. Tenemos que hacer llegar ese testimonio y este caso a tantas personas como sea posible para que esto no sea posible, para que las empresas no puedan hacer lo que les dé la gana simplemente porque no viste el mail. Por favor, date a conocer este caso.